Hoy haremos pan dulce navideño de bollo, una alternativa al pan dulce tradicional que pueden hacer fácilmente en su hogar, familia, tan sencillo, sin tantas complicaciones. Esta receta lleva solamente fruta brillante. Vamos a la receta paso a paso. Para iniciar vamos a esponjar nuestra levadura. Vamos a utilizar 2 cucharas de harina, 1 cuchara de azúcar y para esta ocasión vamos a utilizar 30 gramos de levadura fresca. Vamos a preparar 200 ml de agua en total. Vamos a utilizar un poquitito para esponjar la levadura y ya dejamos reposar unos 10 minutitos. En una charolita vamos a preparar 500 gramos de harina. Vamos a agregarle 50 gramos de manteca y 2 a 3 cucharas de aceite vegetal. Vamos a agregarle una pizca de sal. Y ya está listo la parte seca. Vamos a preparar la parte líquida de nuestra receta. En un topper vamos a romper un huevo. Vamos a agregar 150 gramos de azúcar en total. Esencia de panettone, una tapita llena. Y vamos a agregarle colorante amarillo. Esto es opcional. Si no tienen, no importa, familia, no hay drama. Vamos a echar todo el agua sobrante, que era 140 ml en total. Ok, vamos a batir, a mezclar bien estos ingredientes y ya tenemos todos los preparados. Tenemos la parte sólida, la parte líquida y la levadura ya esponjada. Sobra nada más iniciar el amasado. Vamos a comenzar entonces el amasado. Agregamos la parte líquida primero, el preparo de huevo. Podemos utilizar también, en vez de agua, podemos utilizar también leche, familia. Eso ya depende de cada uno. En mi caso yo utilicé agua en esta receta. Tengan en cuenta que la leche también conserva más los alimentos, ¿verdad? Pero en mi caso yo utilicé en esta ocasión agua. Echamos toda la levadura y ya comenzamos un amasado, un mezclado primeramente. Ya tenemos acá nuestra espátula, un poquitito de harina y nada más sobra meter la mano, una sola mano. Primeramente vamos a ir derritiendo bien la manteca y vamos mezclando paso a paso, sin ningún apuro. Este proceso tiene que ser con mucha paciencia, con mucho amor. Una vez que ya mezclamos todos los ingredientes, vamos a preparar un poco el terreno, limpiamos un poco la mesa y ya echamos en la mesa. Así más o menos tiene que quedar nuestra mezcla. Vamos a amasar unos 5 a 8 minutitos esta masa. Vamos amasando, vamos doblando hasta que se vaya formando nuestra red glutínica, ¿ok? Con mucha paciencia vamos amasando. No olviden que la harina es 3-0, harina de fuerza. También esta receta se puede utilizar harina 4-0. Más o menos cuando ya amasamos hasta este punto, juntamos todo, limpiamos un poco la mano y le vamos a agregar ralladura de naranja. Una buena cantidad de ralladura de naranja para que se quede bien rico nuestro producto y que también se pueda conservar mejor. No olviden que la ralladura de naranja conserva más tiempo a sus panes dulces, ¿ok? Vamos doblando y amasando un poquito más. Y por último, ya más o menos quedando así la masa bien fina, bien firme, ya está para dejarlo reposar. Hay que dejar reposar aproximadamente 1 hora. Agregamos un poquito de aceite, untamos un poquito con la mano así y vamos a colocar dentro de nuestra bolsita. No olvide que nuestra bolsita ya también está un poquito aceitada, ¿ok? Una bolsita común, aceitamos un poquito y
lo cerramos ahí. Dejamos reposar 1 hora aproximadamente esta masa para que se vaya amasando todo solo, ¿ok? Dejamos ahí entonces. Más o menos 1 hora después ya tenemos nuestra fruta brillantada. 150 gramos es lo que yo le voy a agregar. Si ustedes desean agregar un poquitito más, ya depende ya de cada uno, ¿ok? Hasta 200 gramos aproximadamente sería lo ideal. Después ya es exceso. También puede utilizar producto seco o pasa de huevo. En mi caso solamente le agregué fruta brillantada, ¿ok? Echamos un poquito en la mesa. Vamos a ir desgasificando un poco nuestra masa. Le dimos unos 40-50 minutos a esta masa. Podemos darle más, familia. 1 hora aproximadamente sería lo ideal para que pueda reposar bien, ¿ok? Echamos toda nuestra fruta brillantada. Agregamos un poquito de harina para que se pueda pegar bien nuestra fruta brillantada. Y ya lo vamos doblando. Primeramente doblamos hacia adentro así. Hacemos una especie de gusanito. Luego vamos a dar la vuelta. Y volvemos a hacer el gusanito a la inversa, ¿ok? Estiraremos un poquito nuestra masa y ya vamos a pesar. Yo necesito hacer 8 bollos en total, los cuales voy a pesar 140 gramos cada bollo, ¿ok? Una vez que ya tengamos todo con el peso ideal, 140 gramos, ya tenemos 8 bollos. Acá vamos a embollar primeramente así y lo vamos a dejar reposar unos 5 minutitos. Mientras que vamos preparando la asadera para colocar. Tiene que ser una asadera redonda o, si es posible, una asadera hondo. Puede ser también cuadrado, pero que sea hondo para que vaya fermentando bien, ¿ok? Aceitamos un poquito nuestra mano, también nuestra asadera, y ya embollamos de vuelta así, de esta manera. Vamos doblando. Lo agarramos de los costados y lo vamos doblando hacia adentro, ¿ok? Hacemos todo este proceso a todos los bollos para que quede bien embollado nuestro pan dulce, ¿ok? Esto sería como un pan dulce navideño, pero de forma de bollo, ¿ok? Es bastante rico y práctico. Una vez que ya repetimos este proceso completito, vamos a dejar reposar nuevamente aproximadamente 40 minutos. Ok, lo dejamos acá unos 40-50 minutitos hasta que esto doble su tamaño. Volviendo más o menos debe quedar así. Vamos a romper un huevo en un pequeño topercito y le vamos a agregar una tapita de vainilla para que quite el olor a huevo. Vamos a pintar todo completito. Si quieren pueden comenzar ya a precalentar en este momento el horno. Yo en mi caso directamente voy a ir a meter en el horno, no voy a precalentar. Ok, una vez que ya pintamos todo, llevamos en el horno a 150 grados, familia, por unos 40 minutitos hasta que esto se cocine todo. Un producto bien grande, así que tiene que cocinarse bien lento, ok. Ya dejamos ahí, eso sería toda la receta. Miren cómo quedó, familia, espectacular nuestro pan dulce navideño de bollo. Una alternativa que podemos hacer para compartir con nuestros familiares. No necesitamos pilotines ni contenedores, podemos paquetar y también vender así sin ningún problema. Vamos a ir despegando y viendo cómo quedaron nuestros pan dulce de bollos. Espectacular. Yo suelo hacer la masa un poquito más ligera, un poquito más blanda, pero en esta ocasión lo hice un poquito más dura para compartir con ustedes y para aquellos que no saben amasar bien todavía, para que vean que igual sale un lindo producto y muy rico. Vamos a cortar uno por el medio y van a ver la textura, el colorcito, cómo se cocinó todo. Espectacular. Es un pan dulce prácticamente. Vamos a cortar así, miren, familia, bien esponjoso. Espero que les guste esta receta, puedan hacer en sus hogares. Y nada, familia, suscríbanse, manito arriba, y como siempre algún comentario lindo, ok. Yo voy a probar esto. Espectacular, riquísimo. Nos vemos pronto, familia. Chao, chao.